¿Qué tal? Muy buena tarde. Hoy, 21 de abril del año de la pandemia de 2020. ¿Listos para continuar? Una sesión más sobre este recorrido en la historia del mundo del conocimiento, de la criminología, de la construcción de los procesos penales y de la indagación de la verdad como un esquema de control. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, deseando que se encuentren a buen resguardo en sus casas, eh, con todas las precauciones de esta fase 3, cuyo inicio ha sido comunicado el día de hoy por las autoridades sanitarias, lo que implica tener con mayor celo el cumplimiento del resguardo domiciliario, así como todas las medidas de higiene ya ampliamente difundidas. Bueno, vamos ahora a platicar otras cosas quizá más agradables que tienen que ver con el siglo XVII, que es donde nos encontramos compartiendo las anécdotas, las personalidades, las ideas que se generan en el siglo del Renacimiento. Ayer platiqué con ustedes fundamentalmente de Europa, de los reyes, los dos reyes franceses que estuvieron a cargo, sobre todo Luis XIV, que l'État c'est moi, lo recordarán, y platicamos también pues, de otras imbricaciones que existió entre el pensamiento inglés, el pensamiento de la parte central europea con relación a la filosofía, con relación al poder, entre los absolutistas, entre los que buscan desde un punto de vista liberal otro tipo de acciones. Y bueno, hoy retomaré para darle continuidad a nuestra exposición y vamos también a visitar a la Nueva España para analizar qué está pasando en el siglo XVII en esa parte del mundo. Platicarles que en el ámbito europeo del castigo hay que recordar que no tenemos todavía en el Renacimiento un esquema procesal definido para toda Europa. No lo hay. España tiene sus 7 partidas, su tribunal de la Inquisición, lo mismo que Alemania, que Francia, que Italia, por mencionar los más destacados, al igual que Inglaterra, pero los procesos penales ordinarios o no vinculados con el clero, que no tengan que ver con el derecho canónico, ni que tengan que ver con la Inquisición, aún no están lo suficientemente desarrollados sin que eso impida que el castigo sí esté definido. Voy a poner un ejemplo del siglo XVII, aunque es previo, desde luego, es propio del siglo XVI y parte final del siglo XV. Recordemos que en el caso de la Inquisición hay una gran cantidad de penas que también son replicadas por las coronas europeas. Pero una de las penas que se va a convertir en la más socorrida es la que se llama pena de galeras. ¿Cuál es la pena de galeras? Bueno, galeras es la parte baja de los buques donde se tiene que remar para conducir los barcos. Estamos obviamente en la edad moderna, donde la colonización es lo que rige las políticas de las diferentes coronas. Y sí, España se está convirtiendo en una potencia marítima. No obstante, los ingleses, los holandeses le van a hacer la competición a España respecto a esa frase
que emitió un gran pirata que dijo: quien domina el mar, domina el mundo. Entonces, la necesidad de mano de obra, literal, la necesidad de mano de obra va a motivar que en el siglo XVI y en el siglo XVII la pena constante, la pena más común, sea la pena de galeras, cuyo plazo habitualmente es de 5 años. Desde luego que los tribunales tanto inquisitoriales como los tribunales, permítame decirlo, civiles, van a privilegiar esta forma de castigo ante la demanda de mano de obra para poder viajar del viejo al nuevo continente. Se va a requerir de muchísimos reos para esta función, de tal suerte que las acusaciones hacia personas respecto de hechos que están asociados a pena de galeras, o mejor dicho, que pueden ser sancionados con penas de galeras, porque la pena es una decisión propia tanto del rey como de la Inquisición, va a ser una demanda muy elevada, muy elevada, sin descontar que en la colonización que hace Europa de América, la captura de esclavos desde las islas Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Haití, para hacer trabajos en América y apoyar en el traslado, los esclavos y los delincuentes, los sentenciados, van a ser la materia prima de ello. Las galeras, con las proporciones guardadas, se van a convertir en lo que las brujas se para la Inquisición. Se necesita trabajo, se necesita mano de obra. ¿Y quién mejor que producir mano de obra que a través de la fábrica de reos? Que es tanto la Inquisición como los atávicos procesos que en el siglo XVII se llevaban a cabo. Es conveniente que cuando se descubre América, América existía, pero bueno, se descubre por Colón, España pues toma una gran ventaja del continente, lo que va a ser la Nueva España, pero los holandeses, muy avesados en la mar, y los ingleses, además de la piratería, también van a enviar expediciones hacia el Nuevo Mundo. Por su posición geográfica, van a optar por seguir el meridiano hacia el norte, hacia el hemisferio norte, para no entrar en conflicto con España y sus conquistas. Uno de los casos más relevantes será que en el norte de España los holandeses van a fundar la Nueva Ámsterdam y van a llegar a comprar una isla, van a comprarla a los naturales de ese lugar, les compran una isla en 60 florines, $1,000, más o menos. Ese es el precio que pagan por una isla donde van a crear la Nueva Ámsterdam y parte de la tierra con la que está unida. Esa isla es la que después van ustedes a conocer y a caminar por la Quinta Avenida, Manhattan. Pero los ingleses se la van a terminar quitando a los holandeses y por eso le van a cambiar el nombre y le pondrán un nombre inglés. En vez de la Nueva Ámsterdam, será la Nueva York, la ciudad York de Inglaterra, Nueva York. Siglo XVII, ya existen varias avanzadas hacia esta parte del continente americano.
Eh, en el caso de Francia, Francia va a tener entre el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII algunos ordenamientos de carácter procesal penal. Pero fíjense en esto. Ya les había comentado que los ingleses van a considerar la evidencia, la evidencia de un hecho y el hecho en sí y la voluntad que se tuvo para cometer el hecho. Nada más. Lo que va a ser el fundamento del mens rea, que ya hablaremos de él con detenimiento. Bueno, los franceses van a seguir desde el siglo XVII la misma connotación. Es decir, el francés no va a debatir sobre el cuerpo del delito, nunca, jamás. Olvídense de elementos del tipo, olvídense de cuestiones dogmáticas, nunca. La dogmática penal no existe todavía. Siglo XVII, aún no existe. Pero el derecho penal francés se basa en el hecho y en la intención del hecho. Nada más, nada más. No existirá, ni aún en el Código Napoleónico, mayores nociones o mayores elementos que les acabo de mencionar. El hecho cometido, la persona que posiblemente lo cometió y la intencionalidad de haberlo cometido. Esto es lo que va a guiar a la justicia penal durante todo el siglo XVII. Recordemos, porque aquí lo platiqué con ustedes, que Michel Foucault, en esas conferencias de la verdad y las formas jurídicas, nos enseña que el Ministerio Público surge precisamente en Francia. Crea esta institución con la finalidad de obtener recursos como sanción a las conductas prohibidas por el rey. Bien, en el siglo XVII, cuando el rey Luis XIV ejerce casi durante 70 años su reinado, va a utilizar una fortaleza que se había creado para defender la parte este de París como prisión. Me estoy refiriendo a la Bastilla. Bastille, la Bastilla. La Bastilla es una fortaleza que se va a transformar en prisión. Y en ese lugar van a ser recluidas las personas que son señaladas directamente por el rey, como responsables de haber cometido un hecho. ¿Saben cómo se llevaban a cabo las detenciones que les estoy hablando? Renacimiento, siglo XVII, porque no quiero que nos confundamos con otros eventos de los que vamos a platicar en el siglo XVIII. Siglo XVII, es decir, 1601 a 1700. Quien ordenaba las detenciones de las personas era el rey a través de una carta que iba sellada, lacrada, para que su corte, cuando digo corte, se entiende la parte operativa, y la parte operativa está a cargo de un ejército integrado por mucha gente de la nobleza, por empleados de la nobleza debidamente armados, que van a realizar la ejecución del mandamiento de captura. Bueno, se me olvidó traerlo, pero sí, caray, se me olvidó, hasta ahorita me acordé. Pero imagínense que era de la siguiente manera. El grupo aprehensor, el grupo de aprehensiones, se dirigía a la casa de la persona a la que se buscaba o se la encontraba en la calle, se sacaba un bastón, y el bastón se le ponía en el hombro de la persona. Al poner el bastón en el hombro de la persona, significaba que el rey
estaba ordenando su detención. Era la interpretación del poder real, el bastón. ¡Pum! Porque los reyes usaban bastón no porque anduvieran así como de sub y baja, no, sino porque era parte de su distinción, de su elemento, el bastón de mando, además eran bastones hermosísimos. Bueno, pues un bastón, se le da el bastonazo, bueno, no se le pegaba, no, se le ponía en el hombro y órale, vámonos. Pero la Bastilla, como tenía niveles, había mazmorras en los sótanos, los calabozos, para el lumpen, para la peladez, como se le decía en aquellos tiempos en Francia, el lumpen. Había cuartos de segunda categoría y había estancias, así como las hay, dicen por ahí, en algunos cerezos o reclusorios, así VIP, dicen. Eh, y en esos lugares estaban los adversarios políticos, gente de la nobleza, que era con la que tenía rijosidad el rey. El rey se peleó durante todos esos años fundamentalmente con protestantes, con calvinistas. Esos eran sus principales adversarios, ¿correcto? Y entonces mucha gente de la nobleza, que era tocada por el bastón, bueno, hubo casos en que se iban con la familia y con todo el servicio, es decir, con mayordomo, porque la Bastilla es muy grande, ¿eh? La Bastilla es enorme. Entonces, se podía comer, se comía muy bien, o sea, hay anécdotas, hay artículos que relatan toda esa historia de la Bastilla. Voy a procurar compartirles varios, aunque bastante del material en la lengua francesa, pero se los pongo en los pods como ya quedamos. Se comía mejor en la Bastilla a veces que en Versalles. Eso es lo que se llegaba a decir, porque hay un libro también que les voy a recomendar que se llama El Diablo en el agua bendita. Ah, es un librazo, ¿eh? El Diablo en el agua bendita. Este libro, El Diablo en el agua bendita, habla sobre el origen de los panfletos, de los libelos. Es el papá de los memes de ahora, ¿ok? Es el origen de los memes. Es la antropología comunicativa de los memes, de, de los periódicos, de las gacetillas de aquel tiempo. Y en ese vienen, no, una cantidad de chismes. Ah, bueno, hagan de cuenta que ese papá es bueno, no el papá, el abuelo del TV Notas, del Daily Mirror y The Sun y todas esas cosas, ¿no? No de la alarma, no, porque no traían temas de como la alarma, ¿no? Eso es otra cosa. Aquí les voy a platicar del origen de la nota roja. Uy, cuando lleguemos a ese tema. Bueno, pero entonces les platicaba que en la Bastilla se podían hospedar, bueno, no se podían hospedar, ahí los hospedaban y podían estar con esas comodidades, pero obviamente que las mazmorras, el calabozo no. Siglo no es de este siglo XVII, sino del otro, pero tomen como referencia cuando le tocó llegar ahí al Marqués de Sade, que fue uno de los tantos huéspedes, o sea, llegó con metros y metros y metros de tela, tapetes para hacer sus cortinas, para hacer con muebles y con libreros. El Marqués de Sade llegó con libreros. Pero esa es otra historia que ya les platicaré por cuerda separada, como dicen en los tribunales. Bueno, entonces esa era la Bastilla, y ahí en la Bastilla existió precisamente este personaje muy conocido, les voy a mandar por ahí el librito, El hombre de la máscara de hierro. La película por ahí que este genial actor Leonardo DiCaprio interpretó en la década de los 90, si mal no recuerdo. Bueno, pues es en la Bastilla donde se recluían a estos personajes, pero también
que Francia tuvo muchos problemas con la lepra, muchos problemas con la lepra, no solamente en el siglo XVII, sino desde el siglo XV, desde el siglo XIV, muchos problemas con la lepra. Y se abrieron leprosarios. Los leprosarios no se utilizaron como prisiones, aclaro. Entonces, ¿por qué estoy hablando de los leprosarios si estamos hablando de prisiones? Ah, porque los leprosarios, cuando se logró curar la lepra, fueron utilizados para recluir a los locos. ¿Quién es un loco? ¿Quién decide o quién describe al que es loco? Déjenme les muestro una imagen, a ver si la tengo aquí a la mano. Ustedes disculpen, y si no la encuentro, se las pongo ahí en el link. A ver. Porque este tema de los locos, dicen que tú y yo estamos locos, es muy apasionante. Bueno, nada más una, una pregunta que se hace este gran hombre, Sass, austriaco, dice, ¿la mente es un órgano humano? Ojo él con lo que pregunté. ¿La mente es un órgano humano? ¿Se puede enfermar la mente? Vamos a hablar de eso. Es un libro extraordinario que se llama La fabricación de la locura. ¿Ok? Aquí está, sí la encontré. Ahorita se las pongo. Miren ustedes esta maravilla. Es una pintura de El Bosco. Ay, caray, ahí estoy. La pintura se llama La extracción de la locura. Le están sacando una piedra al loco porque se pensaba que había una piedra en la cabeza y que esto es lo que hacía que la gente estuviera loca. Es un cuadro extraordinario, ¿eh? Tiene mucho significativo, mucho simbolismo, pero bueno, ya en otra ocasión si hay oportunidad les platico de esa pintura. Y este tema de los leprosarios, que después van a ser los lugares de reclusión de los locos, va a ser el tema de investigación. Uno de los tres ejes de investigación del genio de Potiers. El genio de genios. Bueno, así tipo Nietzsche, ¿no? Don Michel Foucault. Ah, son dos tomos extraordinarios. Michel Foucault es otra cosa. Vamos a hablar de él, desde luego, por supuesto. Los tres ejes fueron el poder, el saber como poder, el poder, la locura y la prisión. En una entrevista, que luego se las paso, le preguntan, oiga, y bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice, lo mismo me pregunté yo cuando empecé a investigar, ¿qué tiene que ver el loco? ¿Qué tiene que ver la cárcel? ¿Qué tiene que ver el poder? Y dijo, todo es una construcción. Wow. Michel Foucault, bueno, ya me emocioné, pero vamos a regresar platicando con ustedes de la pena de galera, la locura, la Bastilla, esto que se está dando en Europa. Y omití platicarles ayer que en Inglaterra había una pugna entre liberales y conservadores, porque
había quienes están a favor de que el rey tuviera todo el poder, que tuviera concentrado todo el poder, así como lo propuso Thomas Hobbes en el Leviatán, por ejemplo, porque el Leviatán es la oda al poder absoluto que hace Thomas Hobbes. Y había quienes decían, no, no, espérate, ¿cómo va a tener todo el power el rey? No, 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 no. Necesitamos algo que le haga un contrapeso al rey. Y ese contrapeso es el parlamento. Entonces, en estas luchas es cuando en Inglaterra se da Bill of Rights, Declaración de Derechos. No confundamos el Bill of Rights inglés con el Bill of Rights gringo. Son diferentes, ¿eh? Son diferentes. El Bill of Rights inglés es para decir, se instala el parlamento. Y aquí vamos a tener un parlamento, va a haber un rey, pero va a haber un primer ministro que nos tiene que rendir cuentas a nosotros, al parlamento. Y entonces el parlamento, desde aquellas épocas, que está dividido en la Casa de los Lores, Casa de los Comunes, pues es el que rifa allá en Inglaterra. Y la pelea es entre los Tories, los conservadores, y los Whigs, los liberales. Bueno, esto me parece interesante ponérselo porque a lo mejor al ratito regreso a Inglaterra para platicarles de un genio, otro genio, no tanto como Michel Foucault, pero que es importante, que se llama John Locke. Tenemos que estudiar a John Locke, a David Hume, eh, porque después de ello tenemos que entrar a estudiar a Kant. Pero primero tenemos que estudiar a John Locke, a David Hume y después a Kant, para que podamos entender a quién se le ocurrió meter a Kant en la teoría del delito, entre kantismo, neocantismo y esas cosas, ¿ok? Vamos a ver si tiene razón de ser que estén ahí metido en algo que pues, obviamente Kant no había propuesto. Pero bueno, vamos a América, vamos a hacer el viaje aprovechando a los reos en las galeras, vámonos rápido, 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 para llegar a la Nueva España y vamos a ver cómo andan por allá las cosas. Sirve que saludo a don Rafa Venegas, del Colegio de Penalistas allá en Colima. Saludos, Laura, ¿qué tal? Heriberto, ¿qué tal? Irmis, Humberto, Mariana, Margarita. Mario, saludos hasta Tepic, Nayarit. Qué ganas de poder estar en Tepic, Nayarit e ir al mejor restaurante de mariscos del mundo mundial. Que ya no me acuerdo cómo se llama, pero se llama buenísimo. ¿El Marlin? ¿Marlin? No me acuerdo. Ángel, saludos de Bolivia a esas tierras hermanas. Mariel, Sinue, ¿cómo estás? Alfredo, Marbella, Crispín, ¿qué tal? Gloria Amador, ¿cómo estás? Vilma, Betsabé, Vilma, Pantoja, ¿cómo estás? Jorge Casiano, claro, vamos, no, deja a Vilma, vamos a platicar aquí de Marqués de Sade de todo eso, Justín, todo ello, la escuela, no, 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 y además de las veces que se fugó de prisión, y no, 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 y lo que le pasó al final, Marbella, saludos García, un saludo desde Oaxaca y sin mezcal no es saludo, saludos allá a todos. Bueno, entonces vámonos a la Nueva España, ¿correcto? A ver, en México, y esto lo aclaro por nuestro entrañable amigo que nos ve desde Bolivia, en México eh, hay, cuando uno va en las carreteras, cuando uno anda ahí, eh, acá le decimos puebleando, por utilizar la carretera porque pues, es más cómodo para ir a una audiencia, a un tribunal y hasta que córrele que ya sale el avión y córrele para acá y córrele para allá. Bueno. O se anda uno de viaje y nada más ahí, bueno, cuando podíamos salir de viaje, ¿no? Ahorita nos va a salir una lágrima a todos, ¿no? Cuando podíamos andar en la calle, cuando podíamos andar en las carreteras, ¿se acuerdan de aquellos tiempos? Bueno, uno va y de repente se encuentra nombres de cada población que dice uno, aquí yo ponerle este nombre a este lugar. Y de verdad es que es
como para demandarlos, ¿no? Como para demandar al que le puso así a un pueblo. Ahorita no les voy a decir cómo se llama ese pueblo, pero sí les voy a contar una historia de que ocurrió en España precisamente en el siglo XVII. Digo, precisarles el año no es tan importante porque el tema es que pasó, sucedió. Una hermosa mujer que era muy pretendida, como Blanca, la hermana de Catalina de la Fierecilla Domada, pues todavía no se usa lo de echar gallo, lo de ir a tocar. Vamos a platicar también del gallo. Eh, entonces, conviene con su amado fugarse. Y con su amado, con quien platica en el balcón, quedan de verse tal día en la noche en un templo que está a escasas cuadras de del aposento de esta bella dama. Platican la noche previa, repasan el plan a detalle de en qué momento ella tiene que salir y en qué parte del templo él la va a estar esperando para de ella darse a la fuga. Bueno, pues llega esa noche. La mujer está emocionada, le palpita el corazón a 1000 por hora, unas pequeñas perlas de sudor pasan por su frente nívea y cuando considera que ya es la hora concertada con su amado, sale de su casa que se encontraba en un callejón en la Nueva España. Y al salir, le dicen, detente Blanca, detente, ni un paso más que me matas. Toda la noche he velado debajo de tu ventana. Nada ignoro, todo he oído y te adoro con el alma. Torna a tu alcoba tranquila, que por aquí nadie pasa. ¿Quién sois? Preguntó Blanca. ¿Y me lo preguntas? ¿No me conoces, ingrata? Tu sombra que a donde vas te acompaña. Si sabes lo que se sufre amando sin esperanza, comprenderás mi martirio y sospecharás mis ansias. Entonces ella le contesta, dejadme, que estoy deprisa, dejad la salida franca. Y le contesta, sé que vas en pos de tu amado Lope, y el miserable te engaña y te empeñas en seguirlo, y así tu deshonra labras. ¿Pero quién sois tan osado? Le pregunta ya molesta Blanca. Un hombre que te idolatra y con su vida te ofrece pasión más limpia y más alta. Dejadme el paso, imposible, pues saldré, dijo con rabia la doncella, haciendo impulso de pisar la calle. Vanas serán esas tentativas. Dejadme, dejadme, grita Blanca. Calla, mía serás para siempre, que fuerza y amor me bastan. Primero muerta que vuestra. Medita en esas palabras. Dejadme salir, que ya es tarde. Tarde para ser burlada. ¿Y qué os importa? Abrid paso. Pues sal si puedes, ingrata. Y al decir esto, en el pecho, con golpe veloz le clava entera toda la hoja de su daga toledana. Exhalando agudo grito, cayó en el dintel la dama y el matador impasible salió de la encrucijada y viendo al torcer la esquina el templo en el que Lope estaba, que la espere, dijo alegre, que en ir a verlo no tarda, y tornando el rostro al sitio donde cometió su infamia, murmuró, Lope te espera, sal si puedes, doña Blanca. ¿Mm? Bueno, pues ese callejón, ¿cómo creen que lo nombraron? El callejón de Sal si puedes. Y si usted va rumbo para Querétaro o si va usted
rumbo para Jalisco, pasando allá por Michoacán, y si va también hacia el norte, allá por San Luis Potosí, va a una infinidad de poblaciones que se llaman puedes. ¿Cuál será el gentilicio de los que viven en ese lugar? ¿Salsipuedenses? Pero bueno, ya conocieron la historia de por qué le pusieron así, Salsipuedes. Y en la colonia de Nueva España, se van a fraguar una gran de casos criminales, cantidad. Este es un feminicidio que aún no se llama feminicidio, ¿verdad? Pero va a existir otro caso de un personaje conocido como Juan Manuel. De hecho, la calle donde él vivía se le puso ese nombre, calle de Don Juan Manuel. Cuando ustedes vayan algún día, que espero salgamos, pero que no haya tanto crimen, porque sí está medio pellizón por ahí, en el centro histórico hay una de calles y de placas, como ocurre en el barrio antiguo de Nuevo León, por ejemplo, de Monterrey, y de otras partes de México, desde luego, donde están las placas, dice aquí está la calle de tal, o aquí yo tal. Bueno, pues este men, Juan Manuel, era común caer detenidos, pues porque había malentendidos, enfrentamientos con el virrey, con el obispo, whatever. Y cuando él estuvo, le dijeron que cierto personaje estaba yendo a ver a su esposa más veces de lo que la urbanidad exigía. ¡Oh! Imagínense, ¿no? Entonces, aquel encerrado, pues estaba que se lo cargaba pifas, ¿no? Entonces, su compa de celda salió y le dijo, oye, te encargo, pues voy a echar un ojo allá, ¿no? Y pues nada más le fue a confirmar que pues sí estaba yendo más de lo debido. Entonces, cuando sale Juan Manuel, él está henchido de celos, de rabia, y como le dijeron, la hora en la que generalmente acudían a darle las buenas noches a su señora esposa, pues ahí se puso a las vivas, meros cercanas a su domicilio, desde luego, eran entre las 11 y las 12 de la noche. Entonces, cuando algún pobre cristiano caminaba por esas calles, don Juan Manuel se le acercaba y le decía, por Dios, ¿qué hora es? Entonces el aludido pues contestaba, ¿no? Checaba su iWatch o checaba en el celular la hora y le decía, son las 11:30 de la noche. Entonces aquel le contestaba, dichoso aquel que sabe la hora en que va a morir. Y pum, le dejaba ir la gota fría de la que ya les platiqué y que los remitía al Ferras para que les explique qué es la gota fría. Y así se escabechó a varios, ¿no? No, no, casi desplumó a las cuadras cercanas de cristianos. Y esa es la historia de don Juan Manuel y que andaba ahí picando a la gente. Pero bueno, lejos de estos hechos de crimen, que vamos a platicar de otros más, quiero que vayamos a ver cómo estaba el tema del virreinato, qué pasaba con los virreinatos en la Nueva España. Recuerden que el virreinato era una figura a través el rey de España gobernaba sus nuevos territorios y los virreyes duraban un promedio de 4 a 5 o podían durar más dependiendo de varias condiciones, que era no, no se muriesen antes y no hubiese tantas denuncias en su contra. Recordemos que en la corona española vamos a tener una figura legal que se llama juicio de residencia, que es una investigación que se le realiza al funcionario cuando éste deja su cargo. Se hace una revisión, se le obliga al funcionario a que no se mueva geográficamente del lugar, Cádiz, Aragón, Valencia, y en el caso de la Nueva España, el virrey no podía dejar España hasta que se hiciera el juicio de residencia, luego ya podía partir
a España. Eso es el juicio de residencia. Bueno, entonces hubo muchos virreyes durante el siglo XVII que pues unos fueron buenos, otros no tan buenos. Eso nos va a platicar ahorita. Fíjense, por ejemplo, por cierto, ¿quién creen que nació, vivió y murió en este siglo? A los 46 años. A los 46 años. Era una niña de pecho. Me estoy refiriendo a Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz. Ella es del siglo del Renacimiento. Es una historia, wow, extraordinaria. Una de las mujeres con una de las mentes más preclaras, poetisa, filósofa. No. Sor Juana es otra cosa. Eh, leer sus novelas, leer su poesía, amerita un análisis. Amerita un análisis porque a veces se ha dado una interpretación de acuerdo con los expertos en estas artes, no precisamente la adecuada, porque se han interpretado sus obras extrayéndolas del entorno que vivía. ¿Sabían que Sor Juana Inés de la Cruz tuvo que disfrazarse de varón para poder estudiar? Por ejemplo. Entonces, conocer el entorno que desarrolla la vida de Sor Juana Inés de la Cruz es poder comprender el sentido de su obra, porque incluso cuando las redondillas, como la célebre, ¿no? Que todos recitan, hombres necios, acusáis a la mujer sin saber que sois la ocasión, trae un trasfondo muy fuerte, ¿eh? Hay un trasfondo muy fuerte de crítica. No creen ustedes que es una novela así de amor. No. Pero bueno, estábamos hablando de los virreyes. Don Diego Carrillo de Mendoza. Don Diego Carrillo de Mendoza, acuérdense de este nombre, Don Diego Carrillo de Mendoza, porque cuando él llega a hacerse cargo del changarro en 1621, por cierto, la mayoría de los virreyes, la mayoría de los virreyes, son gente con carrera eclesiástica. Ahí vamos a tener un broncón enorme. Porque todos fueron obispos, o sea, todos vienen con ese chip eclesiástico. Y eso va a ser uno de los motivos de gran disputa, de gran pelea política en la Nueva España. Bueno, don Diego Carrillo de Mendoza, que llega en 1621, ya lo ponen como virrey y toda la cosa, y se despierta y en las mañanas se empieza a ver el Twitter, a ver cuáles son las tendencias, ¿no? Y en las tendencias, pues, el hashtag que más se repite, México rojo, que acá, que asaltaron, que mataron, que este, que el otro, y pues ya saben, ¿no? Entonces en las noticias, esta noche en Hechos, bueno, no sé, no porque se convoca a las azonadas a que no le hagan caso, no, pero en todos los noticieros, que ya saltaron aquí, que ya mataron acá, o sea, el crimen estaba desatado, lo que le sigue de desatado. ¿Cómo creen que es la criminalidad? Utilizando a las Fuerzas Armadas incipientes de aquella época. No podemos hablar de un ejército en sí, me explico, porque las personas ¿cuáles son las armas que se utilizan en aquel tiempo para empezar? El arcabuz, y se utiliza el mosquete, y se utiliza la espada, principalmente. Esas son las armas. Bueno, de hecho había una ordenanza que la voy a buscar porque se las quiero compartir, donde se permite a las personas a ir armadas cuando se dirigen a 20 leguas de distancia. Portación de espada permitida. Bueno, entonces quienes se arman son los nobles y sus empleados, igual que en Europa. Entonces, en la Nueva España hay una agrupación semipretoriana que custodia al virrey. Esta semicustodia pretoriana es lo que después se va a convertir en la Santa Hermandad. Ya platicaré con ella a detalle. Pero entonces a todo el personal armado lo aventó, pero no para prevenirlo, no para detenerlo, sino para darles crán, para darles cuello. ¿Solucionó el problema? No.
pues así no se soluciona, ¿verdad? Entonces, eso de que anden echando el ejército a las calles no es nuevo, esto viene acá de don Diego Carrillo de Mendoza. En 1629, estimados, en 1629, ¿qué creen que pasó? Dicen que llovió más de 40 horas seguidas. Ahí sí, de 1000 horas, ¿no? Estás mojado, ya no te quiero. Esa canción tiene su origen aquí, en esta lluvia que duró más de 40 horas y inundó toda la ciudad. Inundó toda la ciudad porque no abrieron el desfogue. Ya saben, ¿no? ¿Saben cuánta gente? 1000 personas. ¿Sabe cuánto tiempo duró inundada la gran Tenochtitlán o la muy noble y leal, y yo lo aumenté, y solidaria Ciudad de México en aquel tiempo? ¿Cuánto tiempo cree usted que duró inundada la capital de Nueva España? ¿Un mes? ¿6 meses? 5 años. 5 años duró inundada la capital de la Nueva España. Lo que provocó la emigración de españoles, ¿a dónde creen? A Puebla. Por eso Puebla se hizo así, choncha. Y la Ciudad de México se despobló. Se pensó inclusive en cambiar la capital a otro lugar, pero por lo caro que era, no se autorizó por el rey. Pues, empiezan a llegar bulos por WhatsApp de que hacia el norte están las ciudades de oro. Entonces ese bulo se aprovechó también para empezar a hacer expediciones y pues, a salirse del agua, ¿no? Porque además después del agua vinieron epidemias, obviamente pues, por las infecciones del agua estancada. Fue una tragedia eso, una tragedia. Ya desde entonces la Ciudad de México se inunda. Bueno, las expediciones se van y van a triunfar. ¿En dónde creen? En Zacatecas, por la extracción de plata. Y ahí se empiezan a hacer los tiros mineros. Entonces se crea Zacatecas, después de Querétaro. Entonces, como dicen, la cabra tira al monte, aquí el español tiró para el norte, para empezar a buscar dónde estaban esas ciudades de oro, que pensaban que existían, estaban aferrados de que sí existen, 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 y se fueron haciendo hacia Durango, hacia Chihuahua, todo, 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 y entonces así es como se empieza a poblar todas esas partes, pero pues no encontraron las ciudades de oro, ¿no? Tuvimos a un virrey en 1653 y 1660, don Fernández de la Cueva. Este señor, ¿qué creen que le pasó? Este señor virrey Fernández de la Cueva es el primer o la primer víctima de un atentado. Estaba rezando el ángel de la guarda, no me desamparen ni de noche ni de día, en la iglesia, cuando sopas que le llegan por la espalda, con la espada, ¡pum! Lo tumban, o sea, no se la pudieron clavársela. Y detiene su guardia al atacante, ¿no? Al aborto de aquel tiempo. Y de aquel tiempo, pues estaba chiflado. Pero aquí no teníamos lugares para los locos, ¿no? Entonces, aquí no había cárceles. Siglo XVII no hay cárceles. Hay un presidio en Zacatecas. San Juan de Ulúa, que es un fuerte que se construyó para la defensa de Veracruz de los ataques de los piratas, se va a utilizar como presidio. Entonces, a todo lo que se detenga, vámonos, pum, para San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa se llenó. Déjenme decirles que el siglo XVII es el siglo de los piratas en México. No la veíamos llegar. Los piratas ingleses, holandeses, saquearon México. No tanto como los políticos.
pero le dieron en la torre, hasta por Acapulco, los holandeses. Llegaron y barrieron con el Baby O, con el amigo Miguel, con el Suntory que estaba ahí en la costera, con todo barrieron estos piratas holandeses. Vamos a tener, después del atentado de a ver si les suena parecida la historia, ¿eh? Llega el virrey del cambio y dice, yo voy a acabar con todas las tepocatas, víboras, arañas que hay aquí en la Nueva España. Aquí vamos a poner el cambio y vamos a gobernar con mano dura. Y la esposa del virrey le decía, ay, sí, 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 vas a cambiar todo. Y la señora, la virreina, órale, que empiece a recibir a la gente, a ver qué puesto quieres, éntrale con tu billete. La esposa, bueno, la esposa se metía a los consejos de ministros del virrey. Dice, a ver, tú cállate Vicente. Bueno, no se llamaba Vicente, ¿verdad? Se llamaba Juan Francisco de Leiva y de la Cerda. Tú cállate, Francisco, le decía. Ah, órale. Y los hijos, no, hombre, se la pasaban en la pura pachanga, pero pachangotas y haciendo negocios, haciendo y haciendo negocios, despachando en el presidente y a ver qué concesión quieres, qué contrato quieres, qué vas a suministrar tú al gobierno virreinal. No, 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 o sea, qué corrupción y qué nada. Entonces, los criollos, los españoles, empezaron a mandar cartas de denuncia al rey. Estaban hartos de la corrupción. Habían robado tanto que desde España llegó un mensaje de decirle, ¿saben qué? Se acabó, vénganse para acá porque los vamos a justiciar. Pero pues ya ve cómo es la raza, ¿no? Que se van a ir, apenas iban saliendo y que los agarran a pedradas, casi los matan. A los hijos, a la señora, al virrey. Y para que vean que quien, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Eh? Esa es la gran enseñanza que nos deja la historia. Luego llegó un pobre virrey, ya casi a finales del siglo, 1670, 1680 más o menos. Híjole, pobrecito, qué mal le fue a este virrey. Vino con toda la buena voluntad y apenas viene llegando y le dicen, ¿qué creen? ¿Y ahora qué? De ahí salió el meme ese de ya, de ahí de este pobre virrey, porque le dicen que allá en Nuevo México ya se nos alebrestó la raza. No, pues a ver, vamos, apenas va llegando y ya Nuevo México se perdió. Ya mataron españoles, mataron todo y salieron corriendo. Y viene el virrey corriendo de regreso, ¿no? Porque también le iban a dar a él. Y de repente le dicen, oiga, ¿qué? ¿Y ahora qué? Dice, pues que en Veracruz llegaron los piratas y ya arrasaron con todo, tienen a la gente detenida, la tienen encerrada en el templo de Veracruz, pusieron un barril de pólvora por si alguien se atreve a ir a liberarlos. ¿Y quién está a cargo de esto? Y si se acuerda usted de que teníamos a un gran oficial español que era bueno para echar bala, para el cañón y para todo eso. Sí, sí, me acuerdo. Lorencillo, que no, sí, claro. Pues es él. Nos volteó bandera, se alió con los piratas y llegó y arrasó con Veracruz. Y ese hecho, la toma de Veracruz, es uno de los episodios más traumáticos que ha tenido el bello puerto. Traumático. Se llevaron todo el dinero, mataron niños, niñas, jóvenes, todo. Y se fueron para abajo porque seguía Campeche. ¿Por qué creen que Campeche es la ciudad amurallada? Pues porque ahí iban por lo que faltaba. No, 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 o sea, era una calamidad la piratería en la Nueva España. Y cuando esto ocurre, llega una persona que dice, dictador,
de la corona. ¿Y se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que había pasado con aquel visitador que no era visitador? Pues a este pobre le pasó lo mismo. No se supo si era el visitador o no era visitador. Le dijeron, a ver, qué visitador ni qué nada, véngase para acá y se lo traen de las greñas. Y pues el virrey estaba ya no viendo quién se la hizo, sino quién se la pague. Y dijeron, sobre de este, denle crán, oiga, pero es que sus credenciales, a ver, sus credenciales dónde están, oiga, pues vengo bajando de Veracruz, me detienen, me golpean, pues ahí deben estar, manden un correo a España y le dan a corroborar, no, ¿qué correo? Vámonos. ¿Y qué creen que pasó? Que cuando lo iban a ejecutar, en la Plaza Mayor, se presentó un eclipse. Y todos, oh, lo interpretaron como señal divina de que era inocente. El virrey le valió, dijo, denle crán, me vale burro. Ya que pase el eclipse, pum, y sí, le dieron crán al pobre mono este y pues así le, así le pasó al pobre men, que es conocido en la historia como el tapado. Bueno, pues esto es parte de lo que ha sucedido en la Nueva España, en los presidios, en las persecuciones, en las leyendas, pero vamos a tener que regresar a Europa. Vamos a tener que retomar un poco de filosofía para ver cómo van a venir las ideas para el siguiente siglo, que va a ser una chulada, el siglo XVIII. Pero bueno, lo más importante es que estén bien, que se me cuiden, no salgan y si tienen la necesidad de salir, pónganse unos googles, pónganse enfrente, tápense, usen cubrebocas, desinfecten los zapatos con cloro, si es que tienen la necesidad de salir. Si no hay la necesidad, no salgan. La misión ahorita es preservar la vida, como les he dicho. Ya después veremos qué hacer. Pero esa es la misión, preservar la vida. El nuevo pirata se llama coronavirus. No hay que dejar que nos venza. Un abrazo virtual y nos vemos mañana por aquí